La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Las parábolas del reino o las parábolas de Jesús. Estamos en las parábolas del reino. Hemos visto hasta ahorita 5 parábolas con las cuales podemos decir que el Señor Jesucristo habló 7 parábolas en lo general sobre el reino de los cielos. Pero déjeme decirle algo, 5 parábolas se las habló a la multitud y estas otras 3 parábolas que siguen, el Señor las habló en privado con sus discípulos. O sea que estas otras 3 parábolas no fueron para toda la multitud, fueron especialmente para los discípulos, aquellos que tenían, vamos a decir, un acercamiento muy grande con el Señor. Aquellos que había llamado, según el capítulo 10 de Mateo también, a los cuales llamó apóstoles también. En el versículo, hermanos, 34, ahí del capítulo 13 de Mateo, dice la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, fíjese lo que dice el verso 36, por eso es que le digo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús les empieza a explicar la parábola de la cizaña del campo. Cuando él termina de explicarles esa parábola, hermanos, Jesús menciona o da otras 3 parábolas, que es el tesoro escondido que vamos a ver esta noche, la perla de gran precio y la gran red. Y por último también dijo el Señor que cuando una persona entiende los misterios del reino o es instruido de acuerdo a la palabra del Señor, dice que es semejante a un escriba docto, dice, del cual de su tesoro, dice, de su corazón saca cosas saca cosas viejas y cosas nuevas. Esa era la calidad, hermanos, de que iban a quedar los apóstoles. No como los escribas y como los fariseos, que ellos nada más tenían cosas viejas, hablando del Antiguo Testamento. Ellos no podían armonizar el Nuevo Testamento, por lo tanto, ¿cómo podían sacar cosas nuevas ellos? No podían. De otra manera, Cristo les dice: ustedes van a ser doctos de tal manera, o instruidos, o entendidos, de que van a tener la facilidad y la facultad de poder armonizar el Antiguo Testamento, las profecías que hablaron los profetas, la ley de Moisés, los salmos y todo lo que escribieron. Lo van a poder armonizar juntamente con lo que ustedes van a ver en el desarrollo, vamos a decir así, de la vida de Cristo y su ministerio. Por eso vemos a los discípulos, hermanos, sin ninguna preocupación, predicar el evangelio a todo pulmón, como decían, hermanos, y sin que, mire, con la ayuda, claro, del Espíritu Santo, recordar todas las Escrituras. Bien, en esta noche vamos a hablar de una parábola, la parábola número... Vamos a ver, es la palabra número 5, que es el tesoro escondido. Leemos allí, hermanos, en el capítulo 13 de Mateo, verso 44. Dice la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un solo versículo bíblico. Una parábola, hermanos, muy pequeña. Y además de ser muy pequeña, pues digamos es muy simple vamos a decir así, la manera como el Señor la dijo. Acuérdense que el Señor ponía ejemplos de las cosas cotidianas de la vida, de lo que ellos podían entender. Y aquí Jesús plantea la 5ª parábola.
Déjeme hacer un breve resumen. Recuérdese que habíamos visto la parábola del sembrador, en la cual nosotros vimos 4 terrenos. Y aparentemente, hermanos, en la parábola pues no se ve nada alentador. El fracaso de 3 terrenos y el cuarto, hermanos, vemos de que se pudo recoger fruto, aunque no de acuerdo quizás a todo lo que se podía dar, sino que se recogió a 100, 60 y 30 por 1. Estos eran los que iban a tener contacto con el evangelio. Muchos iban a endurecer, no recibirlo. Otros, debido, hermanos, a las persecuciones, iban a abandonar el camino también. Otros, debido a la riqueza y a los engaños de este mundo, hermanos, la palabra dice no iba a tener fruto en ellos. Por lo consiguiente, se ve un aparentemente fracaso. Pero Jesús también nos habla estas cosas, hermanos, para que nosotros no nos decepcionemos. Yo sé que nosotros anunciamos el evangelio, predicamos el evangelio, deseamos que la gente venga al conocimiento de la verdad, que asista a una iglesia, que lea la palabra de Dios, pero no todos van a hacer, hermanos, de esa manera, sino solamente, dijo Jesús, aquellos pues que verdaderamente entienden la palabra y la ponen por obra. Luego vemos, hermanos, otra parábola sobre el trigo y la cizaña. Dijimos que en esta nosotros podíamos ver la mezcla de la semilla. Como un enemigo, vamos a decir así lo llama Cristo, un enemigo vino y mezcló una semilla mala en el campo donde el padre o el dueño del campo estaba sembrando. Dijimos que esa parábola, hermano, representa muchas cosas, la buena semilla y los hijos del malo. También puede representar la gente hipócrita que se mete a las iglesias, hermano, que por A o B motivo, hermano, asisten a un servicio religioso, esto y lo otro, pero nunca se vio un cambio en sus vidas. Nunca se vio un cambio en sus vidas. Por lo consiguiente, y vimos muchos textos sobre los fariseos y todo eso, que tenían la ley de Dios y tenían todo, hermanos, a la mano, pero dijo Cristo, son gente que nada más en lo externo se presentan a las personas como puros, como santos y todo eso, pero dijo Cristo, yo realmente conozco sus corazones. La final de esa parábola, hermano, nos habla al fin cuando llegue, cuando el Señor Jesucristo mande sus ángeles y cuando pues se recoja la cosecha de este mundo. Por eso vemos que el reino de los cielos es extendido, hermanos, hasta la segunda venida de Cristo. Vemos trigo y vemos cizaña en el campo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos otra parábola, hermanos, que hablaba del grano de mostaza. Aparentemente, hermanos, así con esa humildad, como lo insignificante que es esa semilla, empezarían las cosas, empezaría el reino de los cielos en la tierra. Vemos un puñado de discípulos, vemos al Señor Jesucristo primeramente, Él predicando el evangelio, luego llama a 12, luego llama a 70, luego llama a más personas para que prediquen el evangelio, hasta que el evangelio, hermanos, ha llegado a nuestras vidas. Vemos ese árbol crecido enormemente y vimos las palabras en el griego, cómo es que se han dado. Y logramos ver que también lastimosamente, hermanos, cuando el evangelio sale de las fronteras de Israel, hermanos, vemos muchos gentiles venir también al conocimiento de la verdad, pero querían arrastrar también todo lo que ellos creían, todas sus costumbres, todo, hermano, lo querían relacionar también con el evangelio. Y pues de esa manera vemos que a ese árbol grandote llegaron aves y llegaron a anidarse. Les dije que eso no eran, hermanos, sino más que demonios que se anidarían para querer devorar la semilla, para querer devorar el fruto, para querer, hermanos, estorbar como siempre la obra de Dios. Luego vemos, hermanos, otra parábola en la cual vemos, hermanos, una mujer en la cual, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos era semejante a una mujer, a la levadura, dijo que una mujer esconde en 3 medidas. Le echa levadura, dice, hasta que todo fue leudado. Las 2 parábolas, hermanos, tienen la misma idea del impacto del evangelio en el mundo, en la masa, hermano, de que es, digamos, toda la gente, no, y les dije lo que no eran las cosas, porque estas parábolas se han, hermano, tomado para darles una mala interpretación. Les dije las cosas que decían por ahí ciertos predicadores que era la mujer. Hermano, Jesús simplemente está enseñando una enseñanza doméstica, como les digo, del hogar, de la agricultura, del cielo, de todas cosas ponía el Señor Jesucristo ejemplos. Aquí vemos una mujer, dice que estaba haciendo su tarea en la casa. Estaba haciendo panes, pero le había echado levadura a la harina. ¿Para qué? Pues el pan sabe mejor con levadura, hermanos. Además, cuando el pan sin levadura se hacía, eran los tiempos de las fiestas de Israel, como la Pascua y otras fiestas que se celebraban.
en las cuales decía Dios que no se podía encontrar levadura en ellos. Vimos que la levadura además era una influencia, vamos a decir así, positiva, a la cual el Señor Jesucristo la plantea de esta manera. Como el reino de los cielos, hermanos, iba a penetrar, iba a permear, digamos, toda la masa que es este mundo. Claro, como siempre nosotros vemos en la Escritura, no todos van a recibir el Evangelio. Muchos van a tener contacto con el Evangelio, pero no vamos a ver ningún efecto en ellos. De la misma manera que la red es echada en el mundo, hermanos, y coge muchos peces y la red se fue cerrando y se fue cerrando hasta que la sacan a la orilla y agarraron muchos peces. De la misma manera el Evangelio, hermanos, llegará hasta los rincones de toda la tierra, pero no toda la gente lo recibirá. Lastimosamente, así es, esa es la realidad. Por eso esos que andan gritando por ahí, conquistemos el mundo para Cristo, van a tener una terrible decepción. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a ser conquistado para Cristo. Además, Cristo no nos mandó a conquistar nada, Cristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Esos que andan conquistando, yo no sé qué clase de idea tienen de conquistadores, como los templarios quizás, ¿no? Nomás la espada les hace falta. Y bien, y de esa manera, hermanos, Jesús ahora en la intimidad, cuando se recogen los discípulos y se van a la casa, ellos se quedaron con la duda de la parábola del trigo y la cizaña. Y le hicieron la pregunta a Cristo, le dijeron, explícanos esta parábola, porque como que no le agarramos el sentido, qué es lo que nos quisiste o qué es lo que trataste de decir. Él les explica la parábola, y después de explicar la parábola, les dijo a ellos nada más, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Quiero que vayamos por partes, vamos a hacer 3 partes, como yo les he dicho siempre. Vamos a hablar otras cosas del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se necesita, hermano, tener un concepto claro en nuestra mente, qué es el reino de los cielos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un reino, lógicamente estamos hablando de un rey, estamos hablando de su familia, estamos hablando de su territorio, estamos hablando de leyes, estamos hablando, hermano, de los bienes del reino, de las características del reino, la gloria del reino, el poder del reino, la extensión del reino. Todo eso se tiene que hablar y se tiene que tener en mente de lo que es un reino. Por eso ustedes ahora van a entender por qué el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cuando nosotros hablamos del reino, como les digo, entonces hablamos, hermanos, de que el reino también tiene leyes. Yo en esta noche les podría hacer a ustedes una pregunta. Del capítulo 5, hermanos, hasta el final del capítulo 7 de Mateo. Para ustedes, ¿eso es ley o es evangelio? ¿Se acuerda cómo empieza el Señor Jesucristo? Que Él sube al monte en el capítulo 5 de Mateo. Él sube al monte y viendo las multitudes, dice, abrió su boca y empezó a decirles, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados sois, dijo, cuando por mi causa os persiguen y os vituperen y digan toda clase de mentira contra vosotros, mintiendo, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego el Señor Jesucristo empieza a decir muchas cosas, empieza a hablarles, no piensen, les dijo que he venido a destruir la ley o los profetas. Y les empieza a hablar un montón de cosas. Esa, hermanos, es la ley del reino. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo les dijo, no juzguen? ¿Oíste que fue escrito, no cometerás adulterio? ¿Oíste que fue escrito esto, no matarás? No enojarte con tu prójimo, no esto, no lo otro. Muchas personas, muchos teólogos, en este aspecto, hermanos, en esta sección del Evangelio de Mateo, ellos se han preguntado, ¿esto es evangelio, dicen, o es ley? Bueno, hermanos, ¿dónde está ubicada esa palabra? ¿No está ubicada en el Evangelio? A lo largo de la palabra del Señor nosotros la podemos encontrar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo dicen, ahora despojaos de vuestra vieja naturaleza, la cual estaba viciada con toda clase, dice, de deseos. Ahí, hermanos, habíamos hasta asesinos, adúlteros, fornicarios, ladrones, blasfemos,
Dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los que han escrito, dice, desechen todo esto de vosotros. ¿Por qué? Dice, porque ya no son así. Tenemos una nueva naturaleza que se nos ha sido impartida a nosotros. La naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, de la cual ahora nosotros hemos sido participantes. Decimos que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo hemos nacido de nuevo? A través del agua y del Espíritu. Por eso nosotros podemos ver y podemos entrar al reino nosotros en este tiempo. Para muchos hermanos esta doctrina se les hace un poco, se les hace complicada, se les hace difícil. Y yo no entiendo el por qué. Para mí está tan claro en la Biblia. Desde Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles, todo el mundo, lo que anunciaron fue el evangelio del reino y la gracia del Rey. Eso fue todo lo que anunciaron. Pero han habido ciertas operaciones, digamos, que al pueblo de Dios se le ha hecho, digamos, para que el pueblo de Dios ahora, hermano, tenga una conciencia nueva, para que ahora pueda ver más claro, para que podamos entender, hermano, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo, creo, 10, verso 15, de ahí en adelante, el escritor, si quiere me acompaña, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10:15 en adelante. Mire lo que dijo aquí el Espíritu Santo. Dice, y nos atestigua, dice lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿A dónde las va a poner? ¿Están leyendo conmigo? ¿O no han llegado todavía ahí? Dice la palabra, verso 16, este es el pacto, dice, que haré con ellos. Estamos hablando del pacto nuevo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? ¿Y dónde las va a escribir? Las va a escribir, dice, las va a poner en los corazones y las iba a escribir en la mente. Verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, entonces, ¿dónde está la ley de Dios ahora? ¿Dónde está la ley de Dios ahora? Tal vez usted se preguntará, ¿cuál ley, hermano? ¿De qué ley usted está hablando? Pues estoy hablando de la ley real, de la ley del reino. Y esa ley, hermano, es universal. Donde quiera que usted vaya, al pecado se le llama pecado. Un ladrón es un ladrón, un adúltero es un adúltero. Un fornicario es un fornicario. Donde quiera en el mundo que usted vaya, hermano, usted se va a topar con eso de que no hay diferencia. Por eso las leyes, hermanos, de Israel se dividieron en las leyes ceremoniales, civiles y el decálogo, que son los 10 mandamientos. Muchos dicen, nosotros no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿no es la gracia del Espíritu el que ha traído esto a nuestros corazones? Por eso nosotros ahora podemos ser, hermanos, personas equilibradas. Podemos ser personas, hermano, que antes de actuar podemos pensar, mire, a veces a mí, hermano, me pasan cosas, yo no sé solo a mí, no creo que solo a mí me pasen. Porque mire, estamos en el mismo material, tenemos la misma mente, tenemos el mismo corazón, los mismos ojitos, por donde vemos. Y no creo que solo a mí me pasen cosas. Hay veces, hermano, que yo así me quedo, mire, como que, y me regreso. ¿Por qué? Porque hay un freno ahora, dice el Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Hay una voz en la conciencia que está viva ahora y que nos habla. Esa es la ley que está escrita en el corazón de cada creyente. ¿Y sabe qué? Yo no necesito un decálogo de 10 mandamientos allá afuera para estarlos leyendo y para estarlos memorizando. Ahora, hermano, la cosa es mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu la ha escrito en el corazón y en la mente del creyente. Por eso, hermano, tenemos que conocer la Biblia, un panorama amplio de la Biblia. No podemos solamente decir estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué gracia vamos a hacer? Por eso muchos hacen de la gracia una tremenda desgracia. Viven como quieren. Viven peor que los impíos afuera y dicen que conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque viven de pura gracia. Pues yo no entiendo ese estilo de vida, hermano, créame. Entonces, en un reino nosotros tenemos leyes, pero esas leyes, hermanos, están en el libro que nosotros ocupamos, como decía la hermana ahora, nuestro manual,
Y además de eso, ahora el Espíritu Santo la ha escrito en nuestros corazones. Ese es el pacto nuevo. El pacto que Cristo Jesús vino a hacer con su sangre, primeramente con el pueblo de Israel y nosotros los gentiles que hemos abrazado ese pacto también. ¿No ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, hermano? ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en su vida? ¿Guía? ¿No da conocimiento? ¿No reprende? ¿No nos enseña las cosas sobre el bien y el mal? ¿No nos ha dado dominio propio? ¿No nos ha enseñado lo que nosotros ahora debemos de conocer para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿No nos ha dado sabiduría? ¿No tenemos un grado de sabiduría más grande ahora nosotros que el mundo? Aunque el mundo nos digan pobres cristianos y pobres hay personas religiosas, serán religiosos ellos, no nosotros. Porque nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación con Cristo y Dios y con el glorioso Espíritu Santo. Para seguir hablando de esto, hermanos, déjenme mencionarle algunas cosas aquí en la primera carta del apóstol Juan. Miren, muchos llaman a Juan el apóstol del amor, pero le aseguro que si usted lo hubiera conocido en persona, hubiera dicho, bueno, de este amor no tiene nada. Pero, ¿sabe qué? Juanito no se andaba con pañitos tibios, hermano. Juan no se andaba con paños tibios. Y le dicen el apóstol del amor, dicen. Ya se lo imagina hasta como un cupido, va tirando una flechita. El apóstol del amor. Mira qué apóstol del amor, capítulo 3, primera de Juan. Amado, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, ¿qué pasa? Oiga, y le está escribiendo a la iglesia, a la señora, dice después en la segunda carta, porque ya como que ha madurado la señora. Todo aquel que comete pecado, ¿qué sucede? Infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? Hermano, ¿cómo es posible esto? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. ¿Por qué no peca? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, qué apóstol del amor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Y para usted qué es justicia, hermano? Justicia no es andar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Se acuerda el capítulo, hermanos? Si no me equivoco, el capítulo 2 del Evangelio de Lucas empieza narrando de la historia de una pareja, de Zacarías y de Elizabeth. Dice que estos eran justos y andaban irreprensibles, dice, en los mandamientos del Señor. Justos e irreprensibles. Entonces, ¿en qué basamos la justicia? La justicia la basamos en obedecer lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y aquí dice Juan que el que es justo o hace justicia, dice, es de Él. Como Él es justo. Verso 8, mire, el que practica el pecado es... Lea conmigo la Biblia para que después no lo engañen. El que practica el pecado es del diablo. Duro y directo, no necesitamos darle vuelta a la cosa. La práctica del pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Ahora Cristo, la simiente, hablando de Cristo, la semilla, la esperma, como dice hermano, en
en las traducciones originales de la palabra de Dios. Ahora ese Hijo de Dios, hermano, ese ungido, ahora ha nacido también en nuestra vida. Y Él ha sido participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Dice Juan en el verso 10, mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dijo el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pedro, dijeron todos los apóstoles en armonía con el Señor Jesucristo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama, hermano, usted ha cumplido la ley. ¿Cuál ley dirá usted? Pues la ley real, hermano. No hay otra ley que tenemos nosotros aquí en este reino que nosotros vemos. Por eso, hermano, usted ve, hermano, la iglesia moverse en el principio apostólico. Usted ve la iglesia moverse, la iglesia llena de poder, la iglesia llena de temor, muchas maravillas, mucha gente se añadía a la iglesia. ¿Por qué? Porque miraban a los cristianos, hermano, realmente, hermano, cómo eran personas que habían nacido de nuevo. Claro que habían ciertas personas que tenían que hacer ajustes y arreglos en sus vidas. Vemos a un apóstol Pedro también, hermano, ya encaminado en el ministerio. El apóstol Pablo tiene que decir, Pedro, no seas hipócrita. Le dijo, no seas hipócrita, Pedro. No te andes escondiendo, no tengas miedo de esto. No obligues a los gentiles a judaizar. Tenemos que ser de un carácter. Y mire, a Pedro hasta el final como que aprendió el asunto. Vemos otros hermanos, Ananí y Zafira, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, que le mintieron a Pedro, pero no le pudieron mentir al Espíritu Santo. Vemos en la primera iglesia también, en la iglesia también, hermano, en el capítulo 3, hermano, del libro de los Hechos, en las iglesias se manifestaban muchas cosas, habían apóstoles, habían profetas, dice, había revelación, el Espíritu hablaba claramente y les dictaba la voluntad de lo que ellos querían que hacer, de lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos vivían de acuerdo a lo que Dios había dicho en su palabra. El problema de la iglesia en este tiempo, hermanos, es que la iglesia, lo voy a decir así, y no me lo tome a mal, la iglesia está ignorante de las Escrituras. Si yo les dijera a ustedes, hermano, ¿cuánto tiempo usted dedica a leer la Biblia toda la semana? ¿Cuántos capítulos lee diario? ¿Cuánto memoriza usted la Biblia? ¿Cuánto es el deseo que usted tiene de anhelo de conocer la palabra de Dios? Y ese deseo lo impulsa a usted a leer la Biblia. Usted conocería la palabra de Dios, usted conocería lo que estamos hablando. Sabemos, hermano, deberíamos de saber, hermano, dónde estamos parados, qué son las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, cuál es nuestra esperanza, qué es lo que viene, qué es lo que pinta el futuro hacia adelante, qué es lo que ha pasado, qué es el presente que estamos viviendo y qué es el futuro que se avecina. Como hijos de Dios debemos de saberlo todo esto. Como hijos, hermanos, de un reino, nosotros debemos de saber, tendremos persecución, nos van a perseguir. Y la persecución no le espere que ahora van a venir con balas y espadas y todo eso. La persecución va a empezar, y ya empezó, hermanos, desde una legislación. Van a empezar a dictar leyes injustas. Van a empezar a decir, usted no tiene nada que decir en contra de todos aquellos que para ellos su Dios es ese tronco y se puede adorar. Usted no le puede decir idólatra, porque lo van a meter a la cárcel. Usted no va a poder decir a las feministas, ni a los homosexuales, ni a las lesbianas. Usted no va a poder, usted vive en una vida equivocada, van para el infierno, arrepiéntanse. Usted no se lo va a poder decir en ciertos lugares, ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo van a acusar y lo meten a la cárcel. No digamos otras cosas, hermano, cuando se habla de conspiración. El gobierno, hermano, está luchando y está peleando, hermano, para pasar leyes, hermano, que cuando usted diga, hermano, de que se van a levantar 7 naciones poderosas en Europa, Estados Unidos va a pasar a la historia completamente. Esta nación, hermano, quedará en el olvido prácticamente. Vendrán naciones poderosas que se levantarán en el Medio Oriente, capitaneadas por un hombre, el anticristo. El comercio subirá allá.
Todos van a ser absorbidos, hermano. Dice, este está hablando conspiración contra nuestra nación. Métanlo a la cárcel también. Prácticamente no se va a poder hablar del evangelio. No se va a poder hablar de lo que viene. ¿Usted cree? Ahí está escrito todo lo que viene, hermanos. Nuestros hijos lo saben. Ya se los hemos advertido. Mijo, no viene un tiempo bonito. Vienen tiempos malos, tiempos peligrosos. La apostasía la tenemos encima. El hombre de pecado, quién sabe si hasta allá nació. Vemos señales, hermanos, en el cielo, vemos señales aquí en la tierra, vemos señales, hermanos, en la sociedad. Por todos lados las señales nos han rodeado. ¿Y la iglesia qué es lo que hace o qué es lo que dice? De esta manera, hermano, nosotros, por eso le digo, nosotros tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado. Decimos que vivimos en un reino, claro que vivimos en un reino. Y es el reino del amado Hijo de Dios. Pues nosotros, hermanos, debemos de estar sabedores. La noche está avanzada, dijo el apóstol Pablo, hablando, hermano, de las tinieblas. Ve ahora, hermano, esto hasta que da no sé qué, hermanos. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra ahorita. Mira aquí, hermanos, aquí donde yo trabajo, viene una convención ahorita aproximadamente. Más de 5,000 personas van a ir. La mayoría que van ahí, la mayoría son gays y son lesbianas. Vaya usted afuera, ya no hay pudor. La gente, hermano, usted la ve cómo actúa. ¿No dijo Cristo como en los días de Sodoma y Gomorra, así sería también su venida? Hermano, nosotros abrazamos una ley santa, una ley pura, una ley divina, que ahora se nos ha sido como un implante en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, tenemos que saber la ley del reino, el dominio del reino, la gloria del reino, el poder del reino, la filosofía, el estilo de vida del reino que quiere Cristo que nosotros vivamos. Cristo dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el estilo de vida de una persona llena de mansedumbre, llena de tranquilidad. Pero hay personas, hermanos, que no son felices, pero ni con ellas mismas. Que estoy muy delgada, que estoy muy chaparro, que estoy muy gordo, que tengo, dice el hermano, orejas de papalote, ¿cómo es que dice? Que no he podido triunfar en la vida, que no esto, que el otro, aquí y allá, hermano. Mire, yo soy feliz como soy. Créeme que yo soy tan feliz y feliz como yo soy, así como Dios me ha hecho ahora. Y no necesito nada más. El apóstol Pablo dijo, he aprendido, dice, a no tener y a tener, a vivir en necesidad y a vivir en abundancia, a que me persigan, a que digan barbaridades de mí, dijo el apóstol. A todo lo he aprendido. Pero a veces hasta con una mala mirada ya nos quebramos todo, se quebró todo el espejo, hermanos. Déjeme decirle, Dios nos ha hablado, hermano, y nos ha llamado a tener un carácter ahora diferente. Mira, a mí, oiga, me lo voy a decir para que usted vea. Me han acusado de falso profeta. Así me lo han dicho en la cara. Me han corrido de las iglesias. Me han dicho que tengo demonio. Me han levantado falsos, que divido iglesias, que me robo ovejas, que predico diferente evangelio. Si usted supiera todo lo que a mí me dicen, ¿sabe qué? Yo solo tengo por allá. Digo, Cristo, mira, Señor, toma esto, yo no puedo con eso, pero tú sí puedes. Hubo un pastor aquí en una iglesia que me dijo así, me dijo desde el púlpito, me dijo, usted es un falso profeta. Prácticamente me dijo, aquí en esta iglesia no lo quiero. Pues yo me fui de la iglesia, hermano. Si no me quiere, pues no le voy a hacer estorbo. Pero todo lo que se le dijo, no pasó ni el año, hermano. Y todo lo que se le dijo, se le cumplió. Le digo, Dios nos ha capacitado a nosotros. Dios nos ha dado, hermanos, el glorioso Espíritu Santo. Dios nos ha dado su vida, Dios nos ha dado su ley, Dios nos ha dado su palabra.
Cristo nos ha dado su sangre, Cristo nos dio su vida, Cristo nos dio sus riquezas, Cristo nos dio prácticamente todo, hermanos, todo. Para que no tuviéramos necesidad. ¿No ha leído usted en la iglesia del primer siglo que la palabra de Dios dice ahí que no tenían ninguna necesidad de nada? Así es que, hermanos, entendamos lo que es el evangelio, lo que es el reino, lo que ahora nosotros vivimos. Recuérdese, conozca la ley del reino y no trate de memorizársela. El Espíritu Santo ya se la escribió en el corazón y en su mente. Trate de vivirla, trata de seguirla. Y verá que va a ser una persona victoriosa en Cristo, va a ser una persona gozosa, va a ser una persona, hermano, que no le va a tener miedo absolutamente a nada. ¿A qué le tenían miedo los apóstoles? Prácticamente a nada, ¿verdad? Bien, entonces, estas cosas tiene que conocerlas usted porque eso es lo que habla la Biblia, de un rey, un reino, su familia, su territorio, sus hijos. Por eso la Biblia es tan mal interpretada, porque la iglesia universal, que usted ya sabe cuál es, y otras iglesias dicen que la Biblia es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso, hermano. La Biblia usted puede leer tremendos, hermanos, usted puede leer leyes que hay ahí escritas. Vaya al libro de los jueces, vaya al libro de Levíticos, vaya al libro de Deuteronomio. Pases ahí por el capítulo 5 de Mateo hasta el verso 7 y va a ver todas las leyes que ahí están comprimidas. Vaya a Romanos, esa carta, hermanos, está tremenda. La Biblia no es un libro de religión. Jesucristo no fue un religioso tampoco, Él es un rey que vino a morir por nosotros. En esta intimidad, hermanos, y en explicación de las parábolas, Cristo les dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Déjeme hablarle de esta parábola ahora. Déjeme hablarle de lo que está escrito así nada más. Aquí vemos, hermanos, a un hombre que dice que está en un campo y de repente encuentra un tesoro. Si nosotros vemos a un hombre en un campo, pues lógicamente ha de haber estado trabajando, ha de haber estado pues haciendo algo. La Biblia nos dice, o la palabra del Señor nos dice, que este hombre encuentra en el campo un tesoro. Y lo que sucede, dice que gozoso va y dice, y lo vuelve a enterrar. Lo entierra de nuevo, lo cubre. Y dice que va a la casa, empieza a hacer, hermanos, cuenta de todo lo que tiene, tal vez no sé qué es lo que tenía el hombre, pero la Biblia sí dice que vendió todo lo que tenía. ¿Para qué dice? ¿Para comprar qué? El campo. ¿Por qué iba a comprar? ¿Por qué tanto interés en el campo? Porque había ya un tesoro. Déjeme decirle así, a simple vista, tal vez alguien podrá objetar y decir, bueno, hermano, este hombre como que no fue muy sincero, ¿verdad? Porque dice que encontró un tesoro y en vez de irle a decir al dueño del campo, mira, es que encontré esto en tu campo, dice que fue más bien lo escondió. Ha de haber sido salvadoreño, ¿eh? Dice que viene el hombre y lo esconde el tesoro de nuevo. Va y vende todo lo que tiene. Oiga, qué temeridad, hermanos, vender todo lo que tiene para comprar el campo. Analicemos así a simple vista las cosas. Si el dueño del campo hubiera sabido, o él hubiera tenido el tesoro escondido, le hubiera dicho, sí, permíteme primero hacer algo y luego te vendo el terreno. Le hubiera dicho, vuelve mañana. Y se hubiera ido a desenterrar el tesoro y traérselo para la casa, ¿no? Entonces quiere decir que el hombre no era el dueño del tesoro. El dueño del campo. No era el dueño del tesoro. Porque vemos que él va, dice, y le dice, sí, se lo vendió. Y gozoso dice que viene, bueno, compra el campo, hermanos, y usted ya podrá saber lo que este hombre sacó allí. En primer lugar, muchas veces nosotros podemos decir, este hombre tal vez usó de astucia, tal vez no fue sincero,
Y tal vez usted puede sacarle un montón de detalles a la parábola, pero no me quiero enfocar en eso porque esa no es la idea. Pero le voy a hablar de ciertas cosas. En primer lugar, en la ley de Moisés está escrito que todo lo que una persona se halla en el campo, por cuanto no se sabía de quién era, pues es del que se lo encontró. Ahora si usted pasa por aquí por la iglesia, y si usted se encuentra algo de valor tirado ahí en el parking, usted va a decir, hermano, voy a ir a la iglesia y le voy a decir, hermanos, miren, me encontré esto. Alguien podrá decir, hermano, es mío, porque lo encontró aquí, ¿no? Le podemos preguntar a los hermanos, o como también puede usted decir, tal vez alguien pasó por aquí y se le cayó. Bienvenido a la bolsa, ¿verdad? Pero usted ve aquí a este hombre, hermano, que posiblemente para muchos no usó de honestidad. No, es que no es eso. El hombre hizo lo correcto, ¿sabe por qué? Antiguamente, hermanos, Israel, hermanos, es una tierra donde ha sido una tierra de guerra. Han pasado 5 imperios encima de ella. Sexto y séptimo, hasta allá hasta también los Ptolomeos, o cuando tuvieron también los turcos que estuvieron en posesión de la tierra de Israel. Luego se las quita también la Gran Bretaña y todo eso. Pero si nos vamos antiguamente, hermanos, vayamos al tiempo de la parábola. Los que tenían bienes, los que tenían suficiente dinero o tenían oro, hermano, no existían los bancos como enseñan. Mira, ahora usted en la ATM nada más la pasa por una máquina y usted saca el dinero. En el tiempo de Cristo no era así. Las casas como eran, hermano, era fácil de poder meterse a las casas. Entonces nosotros vemos que esta gente lo que hacía era, debido a las guerras, a las conquistas y de muchas otras cosas, pues ellos, el lugar más seguro que ellos encontraban, hermanos, era el campo donde esconder el tesoro, donde esconder sus propiedades. En el libro de Josefo, hermano, en la guerra de los judíos, Josefo dice ahí que cuando uno de los generales de Alejandro fue y tomó, dice, parte de toda la tierra de Israel hasta abajo, hasta Egipto, creo que fue Antíoco, dice que muchos de los judíos, hermanos, cuando se vieron apretados de que este hombre venía a conquistar o se iba a quedar también con ellos, y las otras sucesiones que hubieron de reyes después de ellos, que pasaron en pugnas y en guerras, dice que muchos de los judíos, cuando se vieron rodeados de ejércitos y todo eso, lo que hicieron fue muchos tragarse las monedas de oro. Se las tragaron. No les sirvió de nada, ¿sabe por qué? Yo no sé si usted ha leído ese libro, porque dije que cuando conquistaron las ciudades y conquistaban las ciudades, los rajaban, les abrían el vientre prácticamente. Porque ellos sabían que muchas personas hacían eso. Otros escondían, como les digo, sus pertenencias de valor, el oro o lo que tenían. Lo más seguro que ellos eran el campo. Entonces por eso vemos la parábola de Cristo. Entonces para los discípulos, hermanos, de esto no era nada raro. Nosotros sí tenemos que meterle, todo el cerebro que se pueda, ¿no? Para decir, en tiempos de Cristo no habían bancos, no había ATM, no había nada de eso, pues es lógico que las personas iban a esconder sus tesoros allá. Tal vez el dueño de ese campo, el verdadero dueño, o el que pasó otro dueño, pues fue el que enterró el tesoro ahí, pero el que compró el campo no supo que ahí estaba el tesoro. Y cuando viene, yo no sé, pues lógico que debe haber estado trabajando, ¿no? Encuentra el tesoro, hermanos. Y mire, echarle tierrita de nuevo. Y dijo, voy a ir a vender todo lo que tengo. Vayamos a la aplicación de la parábola. Ya les dije por qué fue que el Señor Jesucristo narró esta parábola de esta manera. Vayamos en sí y digamos lo que la parábola nos trata de enseñar. ¿Se acuerdan, hermano, que el Señor Jesucristo dio las explicaciones de las parábolas anteriores? Y dijo que el campo representa al mundo. Y la mayor veces el hombre, tanto que sembró la semilla como el dueño del terreno, era él. Entonces, el hombre que nosotros vemos en esta parábola es Cristo. El hombre que encuentra ese tesoro es el Señor. Vamos a decir lo que no es la interpretación de la Biblia primero, o sea, lo que no es la interpretación correcta.
Porque va a estar pasando por su mente, bueno, si el Señor es el hombre que encuentra el tesoro y el campo es el mundo, usted estará diciendo, bueno, ¿y entonces el tesoro qué es? ¿Se acuerdan que la vez pasada les pregunté para ustedes qué es el tesoro? Les dije. Y sabe, hermano, que cuando usted encuentra algo muy, pero muy valioso, ahí es donde usted aprende, hermano, que en la máxima ganancia también se requiere el máximo sacrificio. ¿Se acuerda que se lo dije una vez? La máxima ganancia también requiere el mayor sacrificio. Vamos a decir lo que no es el tesoro. El tesoro no es el evangelio. Pero usted me puede decir, bueno, hermano, ¿cómo es que no es el evangelio el tesoro? Le voy a decir algo más. El tesoro no es Cristo tampoco. Porque ¿qué dijo Cristo? El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido. Entonces lo que se está hablando es del reino de los cielos, que es el tesoro que está ahí escondido. Se está hablando del reino. Pero tampoco es el reino. Por eso es semejante a un tesoro escondido. No es absolutamente nada de eso el tesoro que está escondido. ¿Sabe por qué? Si usted dice que el tesoro es el evangelio, ¿cómo entonces un cristiano, hermano, tiene la capacidad de comprar el evangelio? Además de eso, ¿cómo usted tiene la capacidad de comprar a Cristo? Hasta blasfemo se oye eso. ¿Verdad? ¿Entiende la parábola? Si decimos, hermanos, que es el evangelio el tesoro, entonces no concuerda con todo el desarrollo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro en su epístola, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo querido de Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si decimos que el tesoro es el evangelio, ¿cómo es que después de haberlo encontrado el evangelio lo escondemos? Eso no concuerda con la palabra de Dios. Si decimos que el tesoro es Cristo, hermano, ¿cómo usted va a comprar Cristo si los pecadores estamos en bancarrota? Además de eso, la carta a los romanos dice en el capítulo 3, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, hermanos, usted ve, todas las cosas que se dicen que lo que es el tesoro, pero el tesoro no lo es. ¿Sabe qué es el tesoro? ¿O sabe quién es el tesoro? El tesoro es Israel. Es la nación de Israel. Ese es el tesoro. Sígame con cuidado. Cristo está reunido con sus discípulos. Nada más sus discípulos. Y a ellos les dice, el reino de los cielos, les dijo, es semejante a un tesoro que un hombre encuentra en un campo. Gozoso, va, vende todo lo que tiene para comprar el campo juntamente con el tesoro. Les dice, inmediatamente, hermano, yo creo que a los discípulos les vinieron dos textos bíblicos a la mente así, ligerito. Éxodo 19:5. Si quieren ir a buscar conmigo. Éxodo 19:5. Y Malaquías 3:17 creo que es. Éxodo 19, verso 5. Dice la palabra del Señor aquí. ¿Ya abrieron su Biblia? Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras de Jehová. Perdón, estoy leyendo el 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? ¿Vosotros seréis qué? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice, es toda la tierra. Entonces, ¿quién es el tesoro que está hablando Cristo? El tesoro es Israel, hermanos. Miren lo que dice Malaquías, que les dije. Malaquías 3:17, ahí cerquita de Mateo. Malaquías 3:17.
Mire, ya se me acabó el tiempo, no me había fijado. Malaquías 3:17 dice, ¿y serán para mí qué? Dos personas nomás leen la Biblia, dice, ¿y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, el tesoro del campo, hermanos, no es otro más que la nación de Israel. Aquí tenemos que explicar muchas cosas, muchas cosas. Déjeme decirle, Jesús encuentra el tesoro, Jesús encuentra a Israel. Muchos dicen, bueno hermano, pues si vemos el hombre que está ahí en el campo y estaba trabajando. ¿Se acuerda lo que muchas veces le dijeron a Jesús cuando lo acusaban por trabajar en el sábado? Mi padre dijo, hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Nosotros vemos aquí, hermanos, que Él es el único que puede comprar. Por eso dice, fue y vendió todo lo que tenía. Por nosotros Él se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Por eso, hermanos, vemos dos parábolas que hablan prácticamente de lo mismo, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Las dos parábolas están separadas. No se pueden unir para explicar a las dos al mismo tiempo, porque el tesoro se habla a Israel. Además, nosotros podemos ver el tesoro, hermano. La palabra tesoro se ocupa para masculino. En cambio, la palabra perla se ocupa para femenino. Usted puede ver aquí Dios, el Señor Jesucristo les dice, ustedes son Jehová en el Antiguo Testamento le dice a la nación de Israel, mi especial tesoro. Déjenme decirle algunas cosas sobre Israel. Israel, hermanos, desde que fue, hermanos, establecido, ha sido una nación que primeramente los cautivaron los sirios. El faraón no pudo destruir a Israel. Cuando estaban establecidos en la tierra, el rey de Asiria, hermanos, no pudo destruir tampoco a Israel. Se llevó 10 tribus, pero están regadas todavía en la dispersión. Y un día esas 12 tribus, esas 10 tribus van a regresar nuevamente y ya están regresando. Luego vemos, hermanos, un Nabucodonosor tampoco pudo destruir a Israel. Vemos, hermano, cuántos imperios no pasaron encima, los griegos, los medos y los persas, los romanos, hermanos, todos los césares, con todo lo que hicieron con el pueblo de Israel, hermano, no han podido destruir a Israel. Vemos un demonio que se levanta casi cerquita de nosotros en los 1900. Vemos un Hitler que acaba con 5 millones de judíos, hermanos, pero tampoco él los pudo destruir. ¿Por qué? Porque yo, dice Jehová, no cambio. Por eso dice el pueblo de Israel, tú no has sido destruido. En muchos libros de los Salmos, por ejemplo, en uno de los Salmos dice que solamente que cuando Jehová perdiera su diestra, oiga, el poder de su diestra, dice, entonces su pacto con Israel sería invalidado. Hermano, ¿y cómo Dios va a perder su diestra? Como la luna y el sol, dice, a perpetuos que están allí, dice, son como un testimonio, dice, que yo, dice, oh Israel, dice, jamás, dice, yo me olvidaré de ti. En el libro de Isaías y en otros profetas dice, el que te toca a ti, dice, toca a la niña de mis ojos. ¿Por qué? Porque el tesoro de Dios es Israel, es su pueblo peculiar entre todos los pueblos de la tierra. Si usted se fija, hermano, entre los premios Nobel, hermanos, el 70% de los premios se los ha llevado los israelitas. Son los que ahorita han aportado, hermanos, mayor cantidad de invención, hermanos, para las generaciones que nosotros estamos viviendo ahorita. Jesús, después de dar una serie de parábolas un poco trágicas y unas un poco más motivadoras, también les recuerda algo a ellos y les dice, no se les olvide que ustedes son como un tesoro que está en el campo. Tal vez usted se preguntará y dice, hermano, pero ¿cómo es que el tesoro fue encontrado? ¿Y cómo es que el tesoro ahora también fue escondido nuevamente? El tesoro fue encontrado en el tiempo, hermano, cuando el Señor Jesucristo estuvo en Israel. Milagros, sanidades, proclamación del evangelio. De otras naciones vinieron, de Siria, dice la palabra de Dios. Del otro lado del Jordán vinieron a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había visitado otra vez a su pueblo.
Por eso vemos, hermanos, nosotros a esta nación arrancada de su lugar. Nunca han perdido su ley, nunca han perdido su lengua, nunca han perdido su escritura, nunca han perdido sus costumbres y nunca nadie los podrá desaparecer del planeta. Así diga el diablo lo que diga y todos sus seguidores del Medio Oriente. Israel es el tesoro de Dios en este mundo y nadie lo puede tocar. El próximo lunes vamos a ver a Israel en profecías. Vamos a ver las riquezas de Israel, hermano. Porque a Israel se le ha confiado lo que usted no tiene idea. Y se le ha confiado a usted también. En el capítulo 9 de Romanos el apóstol Pablo dice que a ellos dice, ¿qué tiene ventaja un judío? Mucho, dice, porque se le ha confiado la palabra, de ellos son los pactos, de ellos son las promesas, la promulgación de la ley. Dice, y todas estas cosas, dice, y sobre ellas todas, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Israel, hermanos, es el tesoro de Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.